Hola, ¿qué tal, SEO adictos? Y bienvenidos a otra inyección de SEO aquí en el Joseo. Esta semana vamos a hablar de SEO para Google y vamos a hacer un tema que ya hablé antes, pero esta vez lo quiero dejar mucho mejor, más sólido, y precisamente es por eso que ustedes están acá, ¿no? Quieren saber cuánto es la cantidad, cuál es la cantidad de caracteres que yo debo tener al momento de que se me muestre mi metaetiqueta o mis metaetiquetas dentro de las SERPs o pues los resultados de búsqueda. Efectivamente aquí yo pongo que SEO, de hecho es un ejemplo que es creo que mítico en el poco tiempo que llevan en el canal, porque siempre pongo lo mismo. Pero ustedes, como saben, aquí pues sale el título azul, pues es el meta title, ¿no? Y la parte de abajo, toda esta parte de abajo, es pues lo destinado a la meta description. ¿Qué pasa? Los caracteres pues es efectivamente de lo que está compuesto esto que está aquí, y a su vez pues también se puede llevar como una cantidad de píxeles, pero vamos a irnos por la cantidad de caracteres. Entonces para eso vamos a irnos directamente a este Excel hermoso que acabo de hacer acá. Bueno, acabo de hacer un pinche Excel para que después no nos quejemos, investigativo. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Directamente ustedes ven que aquí estamos en desktop y en mobile. Se dividen esas dos en estos dos, como decirlo así, devices o medios, ¿sí? Y con base en eso yo saqué un promedio y una investigación pequeña, bueno, ni siquiera es una investigación, es una pequeña, bueno, llamémoslo investigación, que hice con los primeros 5 resultados según una búsqueda en promedio. Lo primero es respondiendo a lo que ustedes dijeron. Primero, cuando ustedes estén enfocados en una estrategia de desktop, que no sé, hay digamos que industrias, pero a mí por ejemplo todas las que me han tocado, todas, casi que todas están enfocadas hacia mobile. Pero bueno, lo dejo por acá. Si ustedes están enfocados hacia desktop, traten de hacer titles entre 50 y 60 caracteres, ¿cierto? Y description entre 155 y 160 caracteres. Pero ¿por qué, José? ¿Eso de dónde lo sacaste? ¿Te lo inventaste? No. Aquí está la prueba efectivamente que les comentaba. Aquí sale el title, ¿no? Si se dan cuenta, sale el title, ¿qué es esto? Y sale el description. Algo que es importante es la cantidad de caracteres que se muestran en las SERPs, en los resultados de búsqueda, o sea, estos que están acá atrás. Si ustedes buscan esto que sale acá, esta es esta columna, y los que dice caracteres declarados son los que yo o ustedes como SEOs ponen al momento de digitar pues el title y la description con la cantidad de caracteres. ¿Listo? Entonces lo primero, vemos que este es el primer title, en este ejemplo X, ¿cierto? Y lo primero que vemos es que curiosamente en el desktop se declararon 54 caracteres y a su vez se utilizaron esos 54 caracteres. ¿Qué es importante resaltar aquí? Que está en morado. ¿Y por qué está en morado? Pues porque aquí dice en la tabla que dejó exactamente como lo había puesto. En este caso ese SEO que lo puso, esos 59 caracteres se mostraron en las SERPs. Ahora pasa algo más chistoso después, y es que se declararon, miren en el ejemplo 2, se declararon 40 caracteres, y Google lo que hizo fue reescribirlo para que quedara en 50 caracteres, ¿sí? O sea, le aumentó la cantidad de caracteres, porque pues pasó de 40 a 50. En el segundo ejemplo, en el title, vamos a comenzar con title, pasó exactamente lo mismo. Se declararon 48, pero esta vez los aumentó hasta 60 caracteres. Importante, ahí podemos ya ir sacando unas pues conclusiones, ¿no? Después pasa lo contrario. Y es que el SEO, en este caso de esta cuenta, declaró 71 caracteres. Los puso, toma 71 caracteres. Y Google lo que hizo es, no, te los dejo en 60. ¿Listo? Eso fue lo que hizo. Después pasó lo mismo. 63 caracteres. ¿Sí? Y dijo, no, te lo pongo en 55. Ya con esto ya podemos ver primero que efectivamente el rango en el que Google, por decirlo así, te está mandando siempre es este rango que está aquí, ¿no? Entre 50 y 60 caracteres. Miren que todos los resultados que salen en Google están entre ese promedio, entre 50 y 60 caracteres. ¿Qué es lo importante? Pues estar entre esos rangos, entre lo más pegado a 55. Miren que el primero lo dejó muy quieto, y esto fue en parte porque respondía directamente a la keyword que yo puse. ¿Listo? Por eso es importante, pero eso lo veremos en otras clases, ¿no? Ahora, en otras clases, no sé por qué en otras clases. Pero bueno, después vamos por los caracteres. Lo mismo, los mismos colores. La diferencia es que aquí pues es un poco más grande. ¿Qué pasa? La description, miren que se declaró 155 y Google dijo no, necesito que sea un poco más larga. En la segunda, lo mismo. Un poquito, de hecho aquí fue un cambio muy sutil si se dan cuenta, y la puso en 155 caracteres.
Después, en el tercer ejemplo, en el tercer resultado de búsqueda, miren que está en 64, en 69, perdón, y dijo no, lo necesito en 154 caracteres. Después aquí pasó, esta fue la única excepción que puso 207 en nuestro SEO, o sea, el SEO de ejemplo, ¿no? El que hizo esta página, y Google lo mandó hacia 159. Y efectivamente lo mismo pasó veamos que el patrón que ya estaba antes que el anterior, que tenía muy poco y lo aumentó a 160. Entonces por eso aquí efectivamente les digo que lo importante es que esté entre 155 y 160 caracteres según estos resultados. Ahora, José, esos son datos bacanos, pero los datos más bacanos a mi concepto son estos que vamos a ver aquí, porque esto es mobile y efectivamente aquí es donde se está moviendo, hacia donde se está moviendo todo y todo el mundo está buscando desde el celular, etcétera, etcétera. Algo aquí que me faltó decirlo, que ahorita lo voy a decir, ojalá que no se me olviden, por favor recuérdenme en sus mentes en este momento, digan, José, por favor recuérdanos. Y lo mismo, aquí el ejemplo, miren, Tyrol, 150 y 75 caracteres, pero ¿por qué tan largo? Hasta 75 caracteres. Y aquí está la conclusión, ¿no? No hemos visto los datos, pero antes de que se me olvide lo voy a decir. Y es que efectivamente si ustedes se van a los resultados de búsqueda de su celular, ustedes buscan cualquier cosa, hay dos líneas para los resultados de Google, ¿sí? Bueno, efectivamente, eso depende si tienen un celular súper grande, pues de pronto incluso van a hacer una. Pero en general, son dos líneas. ¿Eso qué quiere decir, José? Que efectivamente hay mayores probabilidades para posicionar palabras claves de pronto de long tail o posicionar incluso variaciones de la palabra clave dentro del title, porque recordemos que en el title es donde nosotros colocamos la palabra clave con la que nos queremos posicionar, y en la descripción es básicamente para hacer copywriting, para modificar el CTR. Y aquí pasa lo contrario que en desktop. En desktop, si se dan cuenta, es mucho más pequeño el title y de mayor proporción el description, y aquí es lo contrario, de mayor bueno, sí, de hecho sigue la misma proporción, pero aquí la idea es que es mucho más corto en comparación del desktop la description, y es mucho más larga en comparación con desktop la de title. Entonces aquí miren los ejemplos, efectivamente declararon 75 caracteres, los movieron hasta 49, puse un promedio 50, declararon 60 y los movieron hasta 72, después 75 y los movieron, o sea, Google dijo no, necesito más, 76 por un carácter. Google, esta es la principal característica que tenía, es que tenía un carácter súper raro, entonces Google la modificó. Ahora, 46 igual, eso es un caso raro, si se dan cuenta. Eso es un caso raro porque pasó de 70 a 69. Si bien estaba dentro de los parámetros de, pues, que les estaba diciendo, que de entre 50 y 75 está bien. Entonces, ¿por qué Google lo bajó? Por resultados de búsqueda. Pero aquí lo importante es enfocarnos en eso. Bueno, en eso también es importante enfocarnos, pero es más importante enfocarnos en los primeros 4 resultados, porque al fin y al cabo estos son los primeros 5 que aparecen, ¿sí? O sea, los que tienen los primeros 4 que aparecen, los primeros 5 que aparecen, que tienen mayor relevancia. Entonces, lo importante es enfocarse en esos que está mostrando actualmente Google. Ahora, en caracteres declarados pasa lo mismo, pero de forma diferente según la de esto. Me quito aquí porque me entró un ojo en el mugre. Entonces, se declararon 147 caracteres. Google dijo no, que sean menos. Después se declararon 105, no, que sean más. Después, aquí, 150, no, que sean menos. 143 lo dejó exacto. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué pasa en comparación con esto? Google reescribió dejando la misma cantidad de caracteres, más no el mismo texto. José, me acaba de explotar la cabeza. Efectivamente, Google se declararon otro texto, pero con 143 caracteres, pero Google tomó otro texto, pero en esos 143 caracteres. ¿Esto por qué? Por la intención de búsqueda. Esto lo hice porque comparé y efectivamente según la intención de búsqueda cambió la descripción. Entonces, para que sepan esa parte también. Ahora, y por último, pues tenemos 155 caracteres. Eso quiere decir que lo acortó. Aquí quedan las conclusiones. Si quieren hacer una estrategia de SEO en temas de metaetiquetas enfocadas hacia SEO y que se posicionen bien, pues la idea es que estén entre 50 y 75 caracteres al día de hoy, 12 de abril.
¿sí? Y en las descripciones de 130 a 145 caracteres al día de hoy también. Y en desktop, pues aquí se los dejo ya por última vez para que lo vean. Efectivamente es un poquito más amplio el tema de la descripción, pero o sea que podríamos decir que en desktop hay menos posibilidades de posicionar una palabra clave o una variación de palabra clave en el title porque hay menos caracteres, pero a la vez hay mayor posibilidad de cautivar a esa persona aumentando el CTR. Digamos que eso podría ser uno de los ejemplos a grosso modo. Pero bueno, esta es la inyección de SEO de Google, SEO para Google de esta semana, ¿cierto? Y pues ya la otra semana venimos con SEO para YouTube. Si les gusta SEO para Google, recuerden que hay una lista de reproducción en el canal que es solo para SEO para Google, si están interesados para eso, de videos de eso. Y lo mismo si ustedes vienen por SEO. ¿Listo? Entonces, gracias por ver esta inyección de SEO de esta semana y nos vemos la otra. Chao, chao.